Allí está el recuento de los hechos. Vamos ahora con el análisis. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington, analista internacional, experto en guerras de cuarta generación. Nos acompaña desde Anzoátegui, aquí en Venezuela. Orlando, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, Tatiana. Muchas gracias, Orlando, por acompañarnos. Inicialmente, la información fundamental que ha presentado el representante del Reino de Noruega como país mediador. A un lado Jorge Rodríguez y al otro lado el representante por parte de las oposiciones, Gerardo Blyth. Van a comenzar conversaciones a nivel interno y a nivel internacional con distintos actores políticos. ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, se abre el tercer round de una pelea que parece sumamente entretenida por todo lo que se teje alrededor de ella. Digamos que puntos esenciales en este tercer round del diálogo, yo diría que quizás el punto capital que todo el mundo tendría que tocar en algún momento cuando se quiera hablar de un análisis político acerca del tema, es el tema de la reforma judicial que está planteando la oposición, ¿no? Se espera que este tema sea uno de los puntos claves dentro de la discusión para esta semana en México, y por parte de la oposición nosotros estamos oyendo un argumento que no es primera vez que lo oímos, perdón. Es un argumento reiterativo dentro del discurso de la oposición, pero probablemente para efectos internacionales y de foros internacionales. Y es que la oposición dice que Venezuela es un país con una justicia secuestrada que persigue, encarcela a la disidencia y promueve la impunidad, ¿no? A partir de esta premisa, pues la oposición afirma que para que cualquier acuerdo de paz, cualquier acuerdo de garantía que le permita a Venezuela trascender el bloqueo y la guerra económica que tiene montada principalmente Estados Unidos y sus aliados contra el país caribeño, hay que darle garantía de estabilidad a unos jueces que supuestamente serían elegidos por una constitución o un mecanismo constitucional, unos jueces paralelos al Tribunal Supremo que ahorita está en ejercicio en el país. Muy grave esta situación, puesto que básicamente, en palabras más, palabras menos, la oposición está pidiendo un tribunal, es decir, legitimar el tribunal paralelo que alguna vez conformó la banda de Guaidó, para de esa manera avanzar hacia un proceso de reforma total del Tribunal Judicial, pero que esto además tiene otro propósito, Tatiana, que es que también dentro de esa reunión se van a tratar los puntos de la agenda económica y los mecanismos financieros por los cuales el gobierno de Venezuela va a atender la crisis social generada por otros factores, así como la pandemia, la crisis económica y sobre todo el bloqueo que ya hemos mencionado. Pero para poder acceder a esos mecanismos financieros, fíjate que la oposición también está pidiendo que los organismos internacionales la reconozcan como un actor legítimo para manejar dineros. Y dentro de esta jugada atrevida, por un lado, por la oposición, porque ya sabemos el historial que tiene de corrupción, se encuentra este mecanismo para presionar la reforma judicial. Es decir, la oposición pretende, o parece que hay un discurso argumentado, si Venezuela no cambia su sistema judicial y no accede a una reforma judicial, Venezuela no va a poder acceder a ese dinero, a esos fondos, y parece que la oposición sí. Entonces entramos en una dinámica, en un juego en donde hay muchos factores a evaluar, digamos, allí, ¿no? Primero, la historia de Juan Guaidó y los hechos de corrupción que están saliendo a flote. Cada minuto que pasa parecería una pesadilla para Juan Guaidó en este momento. Cuando nos dices todo esto, sin duda lo que vemos es que se trata de un proceso de negociaciones muy complejas, porque parte del hecho de mantener desde el gobierno y sus representantes, Orlando, la institucionalidad del país en medio de distintas agresiones. Esta noche el presidente lo recordaba después de la declaración que leía Dag Nylander. Vamos a recordar lo que decía el presidente de Venezuela. Yo creo que seguimos avanzando en México, estoy de acuerdo, muy bueno. Hashtag seguimos avanzando en México. ¿Avanzando hacia dónde? Hacia una paz permanente, estable y profunda de Venezuela. Hacia la estabilidad, hacia la reconciliación nacional.
hacia el reencuentro entre venezolanos y venezolanas, hacia pasar la página de la conspiración y el llamado a intervención militar, a invasiones. ¿Hacia dónde seguimos avanzando? Hacia la recuperación de nuestros activos en el exterior. Haga lo que haga Iván Duque, Monómeros es venezolana y la vamos a recuperar. Ahí está, por ejemplo, todo lo que ha significado el robo, el hurto y el secuestro de Orlando de distintos activos de recursos de los venezolanos y venezolanas. Un caso específico es Monómeros. Y además se pone por parte de la oposición y por parte de Colombia Monómeros en el centro de la discusión, lo que el presidente de hecho dejaba planteado. Lo que están tratando es torpedear el diálogo en México. ¿Usted qué cree? Sí, claro. Fíjate que, por un lado, Venezuela plantea una agenda muy concreta para el diálogo de México, en donde existían algunos puntos de argumentación entre las dos partes, y la oposición entonces empieza a agregar contenidos a esa mesa de diálogo que lo que hacen es entorpecer, digamos, el flujo natural de conversación, el flujo de diálogo precisamente dentro del espacio. Entonces, por este lado, tenemos una confrontación, digamos, total entre una nación que se declara libre y soberana y que trata de proteger su paz, trata de proteger su clima, su estabilidad, es decir, su macroestructura, y unos actores que de alguna manera u otra parecen tener una cara democrática, o es la cara que pintan al país o a los medios de comunicación, y evidentemente responden a unos intereses de carácter extranjero e imperialista. Yo decía por allí en algún artículo que escribí que Estados Unidos se sienta con Venezuela, en México con el puñal en la espalda. Es decir, Estados Unidos no se está sentando con una Venezuela dentro de un espacio, digamos, con carácter de vencedor. Es decir, sentarse con Venezuela en un espacio de diálogo es absolutamente una derrota para Estados Unidos y hay que tragarlo de esa manera. Que ellos quieran, digamos, hacer una escenografía, hacer una narrativa, hacer un discurso que los coloque a ellos como el centro, el pívot de la discusión en tanto y cuanto se hable de derechos humanos, es una cosa. Digamos, es el trabajo de Joe Biden, es el trabajo de sus asesores y sus equipos. Pero sentarse con Venezuela, lograr que Estados Unidos tenga que sentarse a través de sus marionetas, a través de sus títeres, como quieras llamarlo, pero hay unos políticos que están de alguna manera u otra respondiendo a los intereses de una derecha que en este momento no tiene músculo político, no tiene base electoral y que tiene que sentarse obligada por un gobierno que básicamente ha resistido esta agresión. Así entonces, se debe entender, Orlando, esa declaración del embajador del gobierno fantasma de Guaidó desde Bogotá, James Story. Correcto. James Story en este momento tiene una misión y la misión es hacer el ruido, el mayor ruido posible para tratar de tapar el pozo de corrupción, el pozo séptico de corrupción, el pozo de valores éticos y morales que significa Juan Guaidó y su tren de gobierno ficticio y paralelo. James Story está obligado en este momento a declaraciones altisonantes, a tratar de hacer ruido, a tratar de patear la mesa, a, digamos, llorar y arrastrarse por las calles arrancándose la camisa. Ese es su trabajo en este momento. ¿Por qué? Porque está hasta el cuello involucrado con un escándalo de corrupción que atenta no solamente contra los recursos económicos de los venezolanos y contra los derechos civiles de los venezolanos, sino que está siendo investigado en el Congreso norteamericano por temas de corrupción. Y Venezuela en este momento no tiene nada que decirle a James Story. James Story en este momento no representa nada para Venezuela. Para Venezuela representa algo la oportunidad de sentarse en un país neutral como México, que también tiene ganancia de esto para la imagen del presidente Obrador, y le interesa además sentar en un espacio a una oposición que es un interlocutor de un poder mayor para tratar de doblegar la estructura que tiene de ataque económico. Sí, decir, Orlando, pero ¿cuánto hay de representación de Estados Unidos hoy por hoy en esta mesa de diálogo, en los delegados por parte de las oposiciones? Bueno, fíjate, allí tendríamos un carácter electoral, porque como bien sabes, como bien debe saber nuestra audiencia, Venezuela se acerca a unas mega elecciones, unas elecciones en donde se eligen varios cargos populares. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra oposición que se está sentando en la mesa de diálogo en México es autónoma? Responde a unos intereses genuinos, responde a unos intereses compartidos, sentidos por el pueblo venezolano. ¿Está destinada a un proyecto de país? Bueno, nunca lo sabremos.
Nosotros esperamos desde la izquierda, desde el proceso revolucionario incluso, que tengamos un interlocutor válido dentro de esta oposición que pueda plantear al menos un debate serio sobre la conducción de este país. Lo dudo, es decir, pero creo que es lógico dudarlo, para nadie sería una sorpresa dudarlo, pero bueno, esperemos que sí sea. Sí, y con respecto a la posición de Noruega, a este impasse que resulta bastante extraño, porque bien conocemos de la neutralidad en distintos procesos de diálogo, algunos muy complejos. Recordemos que el Reino de Noruega, con el mismo representante que ven ustedes en pantalla, que leía el comunicado esta noche con Dag Nylander, fue el representante para los diálogos de paz del gobierno colombiano, del Estado colombiano, con la exguerrilla de las FARC en La Habana. Es decir, tienen mucha experiencia en procesos complejos. ¿A qué crees que se debe esa declaración de la primera ministra saliente de Noruega? Bueno, recordemos que dentro del panorama político global hay una importancia geoestratégica de lo que está pasando en el continente caribeño. Es decir, Venezuela representa para el mundo no solamente un faro de esperanza político para muchos movimientos y muchos países, sino que también Venezuela tiene una influencia grandísima dentro de organizaciones que hacen vida, por ejemplo, dentro de los espacios de Naciones Unidas. Venezuela tiene un liderazgo importante y reconocido entre la MNOAL, conocida por más de 151 países, posee un apoyo inmenso en base a su política exterior y sus valores, sobre todo políticos a nivel exterior, y definitivamente lo que está pasando dentro de este continente es noticia para todo el mundo. Y a eso se puede deber quizás la utilización del comodín Venezuela, el comodín Cuba y cualquier nación que se resista a los intereses hegemónicos para tratar de generar algún tipo de centimetraje dentro de la prensa o tratar de generar algún tipo de opinión dura para provocar quizás alguna reacción dentro de medios sociales. Lo interesante de todo esto es que la organización que está respaldando el diálogo se apresuró a condenar, a tomar posición sobre estas declaraciones. Yo confío en que la organización que está sosteniendo este diálogo tiene mucha experiencia, como tú bien dices, Tatiana, con el conflicto colombiano. Ese es un muy buen dato. Y confío en que esta organización va a tratar de mantener, digamos, el ambiente necesario como para que ese diálogo pueda generar algún fruto efectivo y pueda generar, digamos, un resultado que sea ejemplarizante, sí, sin duda, sobre todo para el continente. Claro, ellos se han comprometido, después de que se levanta este impasse, en mantener su neutralidad, que es como se ha reconocido a nivel internacional. En conclusión, Orlando, con todas estas dificultades, con todas estas artimañas de distintas partes como ingredientes a un cóctel para tratar de llevarlo a su explosión, no sucedió y es ya un logro que se hubiese realizado esta tercera ronda de diálogo. Correcto. Nuestra derrota para las revoluciones, para los que nos escuchan, para los que me escuchan, la derrota nuestra es el silencio, la derrota nuestra es el no existir, la derrota nuestra es que se nos calle la voz. Cuando nosotros podemos tener un espacio para articular nuestra voz lleva la verdad. Y como nuestra voz lleva la verdad, pues vamos ganando. Cualquier espacio que nosotros tengamos para elevar nuestra voz y narrar la verdad de un país asediado por probablemente la potencia militar, una de las potencias militares más significativas de este planeta, pues es una ganancia. Es una ganancia cualquier espacio de diálogo con nuestros hermanos, porque son venezolanos, en la oposición, es un espacio de diálogo, sea aquí o sea internacionalmente. Nosotros ganamos de todas maneras, esto es un ganar-ganar para todo el mundo, y lo que sí te puedo prometer es que va a ser una lucha importante, una lucha significativa. Le doy desde aquí, celebro y aplaudo los esfuerzos de todas las personas que están inmersas dentro de este proceso, porque es un proceso, yo diría, épico, un proceso histórico, que hay que seguir con detalle. Yo sé que sobre todo el pueblo venezolano sigue con detalle, porque hay muchas cosas en juego, como tú bien dices. Muchísimas, sin duda. Bueno, la agenda pactada además es muy ambiciosa. Hay algo importante antes de despedirte, Orlando, de lo que no quiero dejar pasar, porque está incluido en este comunicado, y es el rechazo a la xenofobia, al racismo que se sufre por venezolanos y venezolanas en distintas partes del continente, en particular lo sufrió en los últimos días en Chile. Y también lo suscribe esta oposición, que ha sido de la extrema derecha, que invitaba a los venezolanos a salir del país. Así que resulta pues bastante paradójico que ellos también acompañen ese comunicado que leía Dag Nylander.
Bueno, la opinión pública mundial tiene que saber que en este momento yo creo que lo ha demostrado el presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de México, en la última cumbre que asistió. Creo que la cumbre fue una cosa y la cumbre cuando llegó Nicolás Maduro fue otra. Digamos, la importancia y la validez para el pensamiento internacional de la lucha que está sosteniendo Venezuela definitivamente es un referente. Y si bien es cierto que hay algunos gobiernos en América Latina en este momento que manifiestan unas posiciones, el presidente Maduro las calificó de hirientes, yo las calificaría incluso de ofensivas para la figura de un estadista, pero sobre todo para la figura de un latinoamericano. Si bien es cierto que hay unos espacios que se prestan para ese tipo de declaraciones, nosotros estamos seguros que los pueblos de América Latina se van a encargar de ejercer su propia voluntad. Esos gobiernos, estoy seguro que tienen un tiempo perentorio, pertenecen a la obsolencia programada política de este continente. Entonces, yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha demostrado una estabilidad, una firmeza que nosotros debemos seguir, un camino que debemos seguir, mantenernos firmes, no dejarnos, digamos, confundir por algunas declaraciones altisonantes de gobiernos que buscan atención mundial, que buscan sonar, que buscan sentimentalaje de prensa, y nosotros firmes en nuestro camino, el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino de la revolución total. Muchísimas gracias, Orlando, por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ti. Un saludo. Muy buenas noches.